Nuestro invitado de esta noche es una de esas personas que lo reconcilian a uno con la vida. A él no le gusta que se le trate como a un héroe, sin embargo es un poquito inevitable porque hace 10 años fue el protagonista y con bastante valentía de una de los momentos más tristes que ha dejado la violencia en este país nuestro tan golpeado, la masacre de Bojayá. En ese momento él desempeñó un papel fundamental frente a toda esa comunidad que estaba siendo golpeada de una manera tan dura y por eso es un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Padre Antún Ramos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gloria, para ti y para todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Yo sé que a usted no le gusta que le digan que es un héroe, pero de alguna manera ha sido inevitable a lo largo de estos años que la prensa siempre lo califique de esa manera porque usted estuvo allí, pero además estuvo liderando a esa comunidad en un momento que fue muy triste y que estaba siendo golpeada de una manera tan imprevista y tan dura por la violencia, ¿no? Sí, porque el héroe me relaciona, lo pienso yo, como con alguien de los cómics, alguien de la televisión, de las películas. Y pienso que si hay alguien que es líder es toda una comunidad que tal vez me tocó representarla en un momento y se hizo lo que se tenía que hacer en un momento indicado. Padre, usted lo dice con mucha humildad, sin embargo, todos sabemos que ese fue un momento muy difícil y que ha marcado de alguna manera la historia del conflicto de este país nuestro, pero han pasado 10 años y parece que no ha pasado nada, ¿no? Nada aparte de la situación mediática, de bueno, Bojayá 10 años, en fin, pero más allá de eso, ¿no? Sí, Bojayá es una situación muy compleja. Nosotros esperábamos que después de lo que ocurrió, después de todo el boom publicitario, nuestra situación cambiara y cambiara de verdad. Pues hay un pueblo nuevo que carece de muchas cosas, que se parezca a estos pueblos antioqueños, a la mayoría de los pueblos que tienen algún grado de desarrollo y civilización. El pueblo está con una planta todavía alimentada por combustible, muchas veces no funciona, el acueducto no es potable, el alcantarillado funciona también a medias. Es decir, para lo que ocurrió, la compensación del Estado quedó coja. Claro. Es lo que pasa muchas veces en estos lugares donde se presentan las tragedias o las dificultades, siempre hay unas promesas en el momento álgido y después todo queda en el olvido un poco, ¿no? Sí, vivimos de muchas promesas, ya pasaron presidentes, vicepresidentes, los ministros. Bojayá le sirvió mucho al Estado. Recuerda que cuando Andrés Pastrana era presidente, que fue cuando ocurrieron los hechos, gracias a la de Bojayá, por lo menos en Europa, la FARC fue mínimamente direccionada o condenada como grupo terrorista, pero le sirvió mucho como elemento publicitario. Cada vez se tomaba ahí como la degradación de la guerra, pero a nosotros nos benefició poco. Claro. Padre, yo quiero volver un poquito al principio y centrarme en usted antes de retomar a Bojayá. Ese nombre suyo, Antún, ¿qué significa? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, mi nombre es un nombre africano. Lo pongo a mi papá. Tú sabes que mientras que para nosotros los nombres son los que están de moda o que hay algún actor o un futbolista, casi todos los papás le ponen a sus hijos el nombre de la persona que está de moda. Para los africanos los nombres tienen que tener una significación y Antún significa árbol fuerte. Creo que eso hizo tal vez que yo actuara como tenía que actuar en las circunstancias que me tocó vivir. ¿Usted cree que los nombres determinan un poco lo que Desde uno luego, va siguiendo en la vida? Creo que sí, por lo menos en mi caso siento que me dio fuerza los ancestros, todos los que ya no están, los que del cielo me acompañan y para acompañar también la comunidad. Padre, hablemos un poquito de su familia y de sus orígenes. Usted me decía que es chocuano, por supuesto, es de allí, de esta tierra. ¿Y cómo fue esa vida un poquito de la infancia en una familia numerosa? Bueno, nosotros somos 8 hermanos, yo soy el sexto. Mi hermano mayor es sacerdote, está en Francia en este momento. 6 hombres, 2 mujeres. Yo siempre digo, bromeando, que en mi casa somos 4 hombres, 2 mujeres y 2 sacerdotes. Pero de padres muy católicos. Mi madre murió meses antes de la masacre de Bojayá en un ataque simulado que hizo la FARC en Quito. Mi madre muere de un infarto. Tengo a mi papá, mis hermanos, 3 de ellos viven aquí en Medellín.
Y somos una familia muy unida, muy cercana unos a otros, estamos pendientes. Somos de un pueblito Bagado, ahí crecimos todos y ya por cuestión de buscar un mejor estar, de capacitarnos, la gran mayoría de nosotros salimos a los 15, 16 o 17 años, nos tocó unos para Bogotá, otros para Quito, la capital, otros para Medellín. Bueno, ¿y cuándo decide usted hacerse sacerdote, seguir esa vocación? Bueno, yo creo que nos tocó, por gracia de Dios, unos sacerdotes, el padre Antonio, el padre Wilson, unos sacerdotes claretianos, que eran muy emprendedores. Gracias a ellos teníamos la energía eléctrica, iban y gestionaban. Entonces yo de pelado, que era acólito, que era los que servía en el altar, yo decía, yo quiero ser como ellos, servir, por lo menos, como veía que lo escuchaban, ellos tenían alguna capacidad de liderazgo, me fui como perfilando, un poco imitándolos a ellos. Ellos tal vez imitaban el personaje central al que uno anuncia, que es Jesús. Y eso hizo que me fuera perfilando, ya fui como apropiándome de las cosas de iglesia, me fui metiendo en el cuento y ya a los 16 años mi papá le dijo a mi papá que quería entrar al seminario y no vieron pues ningún inconveniente, que si eso era lo que yo decía, pues contaba con todo el apoyo. Pues padre, yo le voy a decir algo. A veces cuando la iglesia es tan cuestionada y cuando pasan tantas, se presentan situaciones que ponen a la iglesia ahí en la mira pública y que hace que mucha gente diga, no más, este tema de la iglesia, no, en fin. Personas como usted hacen que muchos tengamos o recuperemos la fe en una institución, pues como la iglesia, tan antigua, pero además a veces tan cuestionada también, porque habla uno de ese compromiso real de una persona que realmente está trabajando allí con una comunidad. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos contara cómo fue que usted llegó a ser el párroco de Bojayá. Bueno, yo me ordeno sacerdote en el año 2000. En la diócesis de Quito nos van preparando para ciertas zonas. Bojayá es una zona muy palúdica. Se inunda, el pueblo se inundaba 3 meses en el año. Yo cuando llegué por primera vez a Bojayá, yo parecía Cristóbal Colón. Yo no vi tierra por ningún lado durante 15 días. Y yo hacia mis adentros decía, Dios mío, ¿para acá es que me van a mandar? Pero de alguna manera Dios te va mostrando el camino. Y una vez me ordeno sacerdote, el obispo en el decreto dice que yo iría para Bojayá a prestar mis servicios a Bojayá. Nosotros los sacerdotes prometemos obediencia y creemos que Dios habla por boca de las autoridades. Y sí, me fui con las mayores ilusiones, con el mayor compromiso y creo que hice el trabajo con todos los errores que pude haber tenido de la mejor manera. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos en unos segundos para continuar esta conversación con el padre Antún.
Regresamos a esta conversación con el padre Antún Ramos. Padre, uno vive una situación como lo de Bojayá. Yo creo que nadie está preparado jamás para vivir algo así. Quizás en el momento no encuentra otra opción usted que reaccionar y sacar esta comunidad adelante de la mejor manera posible. Pero eso tiene que dejar unas secuelas difíciles en la cabeza de cualquier ser humano y en el corazón de cualquier ser humano. ¿Cómo lo vivió usted? Sí, mira, yo una vez cae aquella nefasta bomba, yo quedo inconsciente, pierdo el conocimiento por unos minutos, me recupero, pero todo el mundo viene como a pedirme ayuda. Padre, estoy herido, yo de conocimientos médicos tengo muy poco, lo de supervivencia, y comienzo como a transportar con algunas personas que me querían colaborar a donde las hermanas que son enfermeras, los heridos, de acuerdo a mi criterio, los que yo creía que podían salvarse. Pues había gente que ya miraba a uno que en la valoración que uno hacía ojo, que no pasaba nada con ello. Pero sí, lo de la guerra no es tanto el momento, el problema de la guerra es después, la secuela. Claro. Yo de noche me despertaba y yo sentía que me disparaban debajo de la cama, por ejemplo. Yo estuve en recuperación, yo estuve internado aquí cerca en La Ceja, aquí con el padre Emilio Betancourt, me puso era el párroco de la parroquia de la Visitación, me puso unos psiquiatras que me acompañaban. Yo veía un carro de gas repartiendo gas y me asustaba y salía corriendo. Cada vez que yo miraba algún noticiero y veía alguna noticia que tuviera alguna relación con bombas, con muerte, para mí otra vez volvía a la depresión. Es muy complejo. Gracias a Dios tuve muy buenos acompañantes, tanto espirituales como psiquiatras, psicólogos, sacerdotes, que me acompañaron, la gente de aquí de Antioquia, a quienes les tengo mucho agradecimiento, porque yo estuve aquí en la parroquia de la Visitación por casi 2 meses, y la cercanía con la gente, el aprecio, el amor, pues siento que eso me ayudó a recuperarme. Que sea además que usted ha dejado muchísimos amigos aquí en Medellín y de esa época que hubo muchísima gente rodeándolo. Quiero contarles a los televidentes que lo que estamos viendo en la pantalla mientras conversamos son unas imágenes del documental Se Verá, que realizaron Adrián Franco y Silvia María Hoyos, 2 personas extraordinarios documentalistas y extraordinarios seres humanos que estuvieron durante 10 años acompañando a toda esta población de Bojayá, a toda esta comunidad que había sufrido tanto, acompañándolos como nadie más lo ha hecho, ¿no? Decíamos al principio que han estado bastante solos, la verdad. Sí, mis respetos para Adrián y para Silvia, han sido los pocos periodistas que nos han acompañado. Nosotros llamamos en Bojayá, los primeros años, la danza los chalecos. Era que todos los periodistas iban con su chaleco, las ONG, primero y segundo año, después desaparecieron todos. Silvia y Adrián estuvieron ahí con nosotros. Bueno, y ahora ustedes tienen el temor de seguir siendo olvidados, es decir, hubo el boom, entre comillas, de los 10 años y nuevamente la danza de los chalecos, todos para allá, tal cosa, y a partir de esto, nada más. Y entonces ahora piensan ustedes, bueno, que hay que esperar otros 10 años para que nos mencionen nuevamente. Sí, ese es el temor que tenemos en la comunidad de esperar los 25 años, que es lo significativo. Nosotros para estos 10 años esperábamos que, por ejemplo, así como el presidente Santos fue al Festival Vallenato, pues que hubiera estado acompañando a la comunidad y se reivindicara un poco con nosotros, que fueran ministros, no apareció un ministro, no apareció el presidente. Es decir, fueron algunos representantes del gobierno, pero para la comunidad no tenían capacidad de decisión. Claro. Entonces, había una mesa de concertación, la comunidad decidió levantarse porque el interlocutor quizás sentían que no tenía la capacidad de decir alguna sobre los temas álgidos que estaban pidiendo, alcantarillado, dragado de bocas, lo de la misma inseguridad, porque sigue el problema de la inseguridad todavía, los actores armados siguen por ahí. Hace poco, 3, 4 días, la guerrilla mata a alguien muy cerca de ahí, entonces vuelve otra vez el temor de la gente. Claro, además gente que no ha olvidado, pues ¿cómo se va a olvidar algo como esto? Sí, tú cuando has visto morir a tus amigos, a tu familia. Y la cosa sigue, digamos, la zozobra, el temor de la gente, entonces esperamos. Ahorita, en este momento, se envió otro nuevo personal para hacer unas mesas temáticas por comunidades. Esperamos que aquí resulte algo que de verdad traiga beneficio y desarrollo a nuestros pueblos. Padre, volvamos un poquito a usted. Cuando pasa todo esto, luego usted viene a Medellín a recuperarse psicológicamente después de un momento tan difícil
y luego se va a Roma a estudiar y estudia periodismo. Sí, ¿Por qué hace esa elección? Yo, antes de ser sacerdote, yo quería ser periodista. Porque yo, como no teníamos televisor, yo escuchaba, me acuerdo, a William Vinasco Che, era un narrador Sí. deportivo que narraba muy bien.